Nunca te han contado lo que dijo un ingeniero que aseguró haber desmontado platillos voladores para el gobierno. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Bob Lazar. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Los datos más perturbadores que surgen de su testimonio. ¿Y por qué sigue siendo una figura tan polémica? Si alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo, o qué es lo que realmente ocultan los gobiernos, quédate, porque esto podría cambiar lo que creías saber. Bob Lazar nació en Florida en 1959. Según su propio relato, a finales de los años 80, fue reclutado para trabajar en una instalación llamada S4, cerca de la base militar más secreta de Estados Unidos, el Área 51. Allí, asegura que participó en proyectos de ingeniería inversa de naves extraterrestres. En otras palabras, su trabajo consistía en intentar entender cómo funcionaban artefactos que, según él, no habían sido construidos por humanos. Lazar dijo haber visto 9 naves diferentes en ese lugar y afirmó que una de ellas estaba completamente operativa. Lo más sorprendente es que, según su versión, la fuente de energía de esas naves era un elemento químico que en ese momento ni siquiera existía oficialmente, el elemento 115. Afirmaba que este material tenía propiedades únicas, capaces de generar un campo antigravitatorio, doblar el espacio y permitir viajes imposibles con la tecnología humana actual. Era, según él, la clave de todo. Pero aquí empieza el conflicto. ¿Podemos creerle? Bob Lazar dice haber estudiado en el MIT y en Caltech, 2 de las universidades más prestigiosas del mundo. Sin embargo, no existen registros oficiales de su paso por esas instituciones. Tampoco hay constancia de su trabajo en las instalaciones donde asegura haber estado. Para sus detractores, eso prueba que todo es una mentira. Pero para sus seguidores es justo lo contrario. Creen que el gobierno borró sus registros para desacreditarlo. Según Lazar, las naves que vio estaban hechas con una aleación desconocida, sin tornillos, sin uniones visibles, como si hubieran sido moldeadas de una sola pieza. Dentro, el control no era con botones ni pantallas, sino mediante campos de energía. Dijo que el elemento 115 era bombardeado con protones, generando una onda gravitatoria que podía doblar la realidad misma. Si eso fuera cierto, significaría que la física que conocemos está incompleta, o que alguien mucho más avanzado la domina desde hace miles de años. Tras revelar su historia, Bob Lazar comenzó a aparecer en entrevistas y documentales, lo que lo convirtió en una figura mediática. En 2018, el documental Bob Lazar, Área 51 y Flying Saucers volvió a poner su nombre en boca de todos. Pero también lo puso nuevamente en el radar del gobierno. Su empresa, United Nuclear, fue allanada por el FBI, algo que él asegura no fue casualidad, sino una forma de intimidación relacionada con sus revelaciones. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Si Lazar dice la verdad, estamos frente al mayor encubrimiento tecnológico de todos los tiempos. Si miente, es uno de los engaños más elaborados de la era moderna. Y lo cierto es que, incluso hoy, la ciencia no logra explicar del todo algunas coincidencias con su relato. Por ejemplo, años después, el elemento 115 fue oficialmente sintetizado por científicos rusos y llamado moscovio. Aunque los isótopos conocidos se desintegran casi de inmediato, muchos se preguntan si existirá una versión estable, como la que Lazar describió décadas antes. Su historia no se detiene ahí. Lazar afirma que los científicos de S4 intentaban replicar la tecnología alienígena para aplicarla en defensa y energía. Pero lo más impactante fue cuando aseguró que esas naves no eran nuevas. Según él,
Algunas habían sido recuperadas de excavaciones arqueológicas. Sí, como si hubieran estado aquí desde hace miles de años. Eso cambia todo lo que creemos sobre nuestra historia. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Es Bob Lazar un genio que dijo la verdad demasiado pronto? ¿O un fabulador que aprovechó el mito de los ovnis? A más de 30 años, ninguna prueba lo confirma, ni lo desmiente. Pero hay algo innegable. Él fue quien hizo famoso el nombre Área 51. Antes de Bob Lazar, nadie hablaba de esa base. Después de él, se convirtió en el centro de todas las teorías sobre vida extraterrestre. Su relato inspiró libros, documentales y miles de investigaciones independientes. Y aunque muchos científicos lo descartan, otros reconocen que sus descripciones de tecnología, materiales y procedimientos militares son inquietantemente precisas. ¿Coincidencia? ¿Memoria alterada? ¿O la verdad disfrazada de mito? Imagina que todo lo que dijo fuera cierto, que el gobierno tiene en su poder naves que no son de este mundo, que han intentado replicar su tecnología por décadas, que la física que conocemos es apenas una parte del rompecabezas. El impacto sería inimaginable. Cambiaría la ciencia, la religión, la historia y la forma en que entendemos quiénes somos en el universo. Pero si todo fue una invención, entonces Bob Lazar no solo engañó a millones de personas, sino que creó una de las leyendas más duraderas del siglo XX. Una historia tan perfecta, tan detallada y tan provocadora que aún hoy nadie ha podido borrar. Bob Lazar sigue siendo un misterio, un hombre entre la ciencia y el mito, entre el secreto y la verdad. Y tal vez esa sea la razón por la que su historia continúa viva. Porque mientras exista la duda, existe la posibilidad. Si te gustó este viaje por los misterios del Área 51, suscríbete al canal